el estudio de la paracha semanal Baet Hanan, que corresponde al libro Deuteronomio 4 del 5 al 40. Esta es una aliyá bastante extensa, así que la veremos un poquito más reducida. Ya en esta segunda aliyá, Moshe implora a los israelitas que atesoren la Torá, alabando su sabiduría, sus preceptos rectos y justos y la cercanía que tiene con Dios, la que Él brinda. Él les advierte que nunca olviden el día en que Dios les dio la Torá y describe vividamente ese asombroso evento y les pide que cuenten los eventos de ese día a sus hijos y a sus nietos. Luego se enfoca en la revelación divina recordándoles que Dios no apareció como ninguna imagen o forma. Entonces esto significa que adorar imágenes talladas advierte Moshe que resultará el exilio nacional y la aniquilación. Pero incluso cuando estén exiliados, Dios no los abandonará y eventualmente se arrepentirán y regresarán a Dios. Esta sección o esta aliyá concluye con donde Moshe exaltado la singularidad de Israel y la única nación libremente, personalmente por Dios, la libra de la esclavitud y el único pueblo al que Dios se reveló. En este caso vamos a ver solamente los versículos del capítulo 4, del 25 al 30. Como les decía, es una línea bastante extensa donde se ven muchos puntos, pero en este caso nos vamos a enfocar en uno solo. En el versículo 25 al 30 nos habla del paganismo, de que los hijos no se tienen que corromper en hacer algún ídolo de alguna forma. Porque eso obviamente está en contra de lo que Hachén nos dice en estos versículos de la Torá. Y obviamente eso va a generar la ira. Y obviamente en algo especial que nos habla de que no tienen que hacer ni de madera, ni de piedra. Que obviamente porque esas cosas no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, ¿ya? Más si desde allí buscares a Hachén tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. En este caso, como les decía, esto significa idolatría, que obviamente para el pueblo judío y lo que la Torá nos enseña está totalmente fuera de norma o fuera del mandamiento que el Eterno nos entrega a través de la Torá. Y en estos versículos, lamentablemente, se da la profecía de lo que iba a pasar en el pueblo. En este caso, después de haberse hecho veteranos en la tierra, se corrompieron y se hicieron ídolos. En este caso, el resultado de esa idolatría fue la deportación a Asiria de las 10 tribus del norte y a Babilonia de las 2 tribus del sur. En este caso, Rachi nos comenta que la palabra os hagáis veteranos en hebreo es Benosh Shatem, que tiene un valor de 852, lo cual alude al exilio que se iba a suceder después de 852 años. Pero sin embargo, el Eterno, como es tan sabio y tan misericordioso, el texto dice que iban a ser totalmente exterminados de la tierra. Y el exilio fue adelantado 2 años, necesariamente a los 850 años después de la conquista de la tierra. Ya el Talmud menciona que Hachén trató con el pueblo con caridad, en hebreo sedaká, y trajo el exilio 2 años antes de su tiempo destinado, y así no fue destruido todo el pueblo. En este caso, todas las veces cuando los profetas hablan de juicio por causa del pecado de Israel, también pronuncian una promesa de restauración. Lo mismo sucede en este texto. Aquí vemos que la promesa de hallar al Eterno es dada a los descendientes de los hijos de los israelitas, que se encuentran entre todas las naciones. La condición para encontrar al Eterno es buscarle con todo el corazón y con toda el alma, como nos dice el Shema. Y en este caso, ¿cómo se hace esto? En el versículo 30 nos da la respuesta.
y dice: volverás a Hachén tu Dios y escucharás su voz. La manera de buscar al Eterno es escuchar su voz, una voz que se encuentra en la Torá de Moshe y el resto de las escrituras inspiradas. En este caso nos vamos a enfocar cuando se adora una piedra, y es un tema bastante sensible que lo podemos ver en todo el mundo. Como les decía, el Eterno advierte severamente contra la adoración falsa de todo tipo de imagen hecha por los hombres. Como el Eterno es invisible y no tiene forma ni cuerpo, está prohibido hacer cualquier clase de retratos de algo que podría representarle. En la escritura, en las culturas paganas y especialmente la greco-romana, estaban plagadas de diferentes dioses representando a través de imágenes e iconos de madera y de piedra. Una de las imágenes más veneradas es la cruz, que tiene su origen en Babilonia. En muchos países la cruz misma es venerada con expresiones de reverencia, de flores, velas, de besos, de mandas, como se le llama acá. Y la palabra de la Torá se cumplieron en los judíos apóstatas que se han inclinado ante tales cosas. Pero un judío que tiene que volver al Eterno tendrá que renunciar a toda esa práctica idolátrica en relación con las imágenes, estatuas, íconos, cruces y demás objetos de culto. El que no es judío y desea servir a Dios vivo también tendrá que renunciar a todas esas cosas para así marcar que el Eterno es el espíritu y no materia. La Torá destaca dos elementos que los hombres están utilizando para crear una adoración falsa: la madera y la piedra, y eso no está escrito hoy en día, está escrito desde un inicio, incluso de la Torá hablada. En el caso del culto de la cruz, es un ejemplo de cómo se adora un objeto de madera. La piedra también se utiliza para crear representaciones y divinidades que son objetos de culto. Es cierto que la Torá dice que la piedra que aquellos líderes en Israel que eran corruptos rechazaron en su día y se convirtió en una piedra preciosa, escogida y colocada por el cielo del Eterno. Y en eso tenemos mucha referencia en Isaías, en Salmo, en Mateo, en Lucas, en Hechos, en Primera de Pedro y en Romano. Pero los hombres que han transformado esa piedra en un objeto de culto y de esa manera creando un tipo de teología de reemplazo a lo espiritual en su concepto que es el Eterno, que es Dios. En detalle, la palabra piedra en hebreo es Eben y se compone de tres letras bastante importantes: la Aleph, la Bet y la Nun. La Aleph representa al Eterno, que es uno. La Bet representa la creación, que es el dual. Y Nun representa la redención, como ya hemos mencionado. La palabra hebrea formada por la piedra, por las primeras dos letras, Aleph y Bet, significa el Padre, y la palabra formada por las dos últimas letras, Bet y Nun, significan hijo. De esta manera podríamos interpretar que el significado de la palabra Eben, piedra, como una opción padre a través de su hijo terrenal y creador, ¿ya? Para la redención del mundo. Pero en este caso, el Eterno no puede dar luz ni reproducirse, como nosotros, como criaturas biológicas. Por eso no podemos entender la palabra hijo como algo nacido de él. Como hemos dicho antes, tenemos que entender la palabra hijo como un imitador, servidor y representante. Cada uno, Adán, Salomón e Israel, fueron llamados hijos de Dios en la Escritura. Pero Yeshua es el Hijo de Dios por excelencia, pero no significa que sea una reproducción del Eterno, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Ahora, el hecho de que Yeshua sea una expresión en forma humana del Eterno, parecida al primer hombre Adán, pero con un nivel superior, ha dado lugar a la introducción de elementos idolátricos en la apreciación de un ser. Y esta criatura, y esta escritura de la Torá nos da una indicación a esto, al mezclar al Padre
con el Hijo, que Yeshua, es decir, que el Hijo sea eternamente divino o que sea Dios con la misma esencia del Padre, es crear una piedra, en este caso, que se vuelve un objeto de culto idolátrico. El que adora al Hijo como adora al Padre está practicando forma engañosa de idolatría, y no se asusten. La adoración no es lo mismo que honrar. Honrar no es lo mismo que adorar. El que honra a un representante y emisario está honrando al que lo envió. En este caso, si honramos a Yeshua, obviamente estamos honrando a nuestro Padre. Y no estamos hablando de eso, sino de la creación de una piedra que hay que considerar como una forma idolátrica. Cuando uno dice que el Hijo es lo mismo que el Padre, ha creado una piedra idolátrica. El Eterno, que es bueno y entiende que estas cosas son muy difíciles y que el hombre puede ser engañado fácilmente, tenga misericordia de los que creyeron en la Escritura, que enseña que el hombre es Dios hecho carne y le adoran como si fuera el Eterno. El hecho que de muchos, en su ignorancia y la sinceridad de su corazón, practican en forma engañosa de idolatría, reciben respuesta en sus oraciones y salvación en sus necesidades, no confirma que el culto de piedra del Padre e Hijo que han creado en su mente sea correcto, sabiendo que el Eterno va a dar respuesta por un corazón limpio, un corazón bondadoso, ya no por estar orando a un acto idolátrico como es una cruz, como decía, o algo de piedra o algo de madera. El que profundiza en la revelación del Eterno, o sea, en la Torá, y se da cuenta que eso tendrá que abonar, está es la forma correcta de que el engaño de la idolatría lo afecte a ellos y a su entorno. En este caso, muchos de nosotros fuimos ignorantes en su momento porque no teníamos la Torá ni la enseñanza. Y el Eterno de igual forma nos ayudó, nos sacó adelante y pudimos llegar a esto, a lo que estamos haciendo hoy en día. Pero hoy en día ya tenemos la palabra, ya tenemos el estudio, tenemos un poquito más de sabiduría, por ende, no podemos volver a caer en eso mismo. En este caso, para dejarlo claro, como les decía, no somos ignorantes, por ende tenemos que dejar de todo culto Padre e Hijo, como lo veíamos en el estudio, como un Dios y volver al Eterno, que no es un hombre, ni tampoco se puede reproducir. Necesariamente al Dios Padre tenemos que buscarlo, como nos decía la Escritura y como nos dice el Shema, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En el caso ahí lo hallaremos. Bueno, ese es el estudio del día de hoy. Que tengan buena semana. Shalom a todos.